Hoy, frente a la declaración de validez de la reforma constitucional en materia de transparencia, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal nos encontramos ante una inmejorable situación para repensar la regulación en materia de protección de datos personales y pulir nuestra actual ley. La Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal nació con pobre difusión y sigue siendo poco difundida entre los servidores públicos y entre los ciudadanos, por lo que replantear la actual regulación de la materia debe ir de la mano con una activa difusión de la actual regulación y sus inminentes reformas. Capacitación a los servidores públicos haciendo énfasis en lo delicado del tema y educación a los ciudadanos sobre la importancia de hacer valer su derecho a la protección de sus datos personales. Es por ello que debatir sobre este tema tan importante se ha vuelto impostergable. Los legisladores nos encontramos moralmente obligados a garantizar el derecho humano de protección a la vida privada e íntima de las personas. En este mismo foro, hace 2 años, se presentó el libro Retos de la protección de datos personales en el sector público. En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal estamos evaluando las propuestas vertidas en los 17 textos que conforman esta publicación, a efecto de incluirlas en una iniciativa para reformar todo el esquema de nuestra actual ley. Hay muchos temas que debemos repensar, por lo que aquí solo les mencionaré algunos. En cuanto a la prueba de interés público, debemos incluirla en nuestra ley para que se clarifique cuándo puede difundirse información confidencial, previendo reglas generales para ella en los casos en los que la autoridad no estará obligada a clasificar la información. Por ejemplo, mediante la aplicación del llamado principio de clasificación discrecional previsto en la Freedom of Information Act de los Estados Unidos de América. En materia de principios rectores debemos incluir los principios de lealtad, proporcionalidad y responsabilidad en el tratamiento de los datos. Además, debemos revisar el tema del consentimiento y sus modalidades, así como establecer que el consentimiento será tácito y solo cuando se recaben datos personales sensibles deberá constar por escrito y deberá ser expresado de forma inequívoca. En relación con la tutela y el tratamiento de los datos personales hay varios puntos importantes. Debemos prever la creación de nuevos sistemas de datos personales a través de la manifestación de impacto a la privacidad. Asimismo, para la supresión de los sistemas de datos personales deberá observarse lo dispuesto en la Ley de Archivos del Distrito Federal. También debemos establecer expresamente que los sistemas de datos personales en posesión de un ente público deben ser registrados independientemente de que sean recibidos como transferencia de una instancia federal o local. Debemos también hacer hincapié en que, aunque un ente público contrate a una empresa y dicho contrato involucre el tratamiento de datos personales, el particular cumpla con la ley federal. Prever que se le conozca puntualmente como aviso de privacidad a la leyenda que debe darse a conocer a los interesados a recabar sus datos personales y además darle herramientas al InfoDF para que emita lineamientos específicos sobre el tratamiento de datos personales y ejercicio de los derechos ARCO relacionados con los sistemas de videovigilancia. En cuanto a las medidas de seguridad, es importante ampliar los tipos a físicos, tecnológicos y administrativos, pues actualmente solo se refieren a medidas tecnológicas. Asimismo, asegurar que la actualización del documento de seguridad se haga al menos una vez al año. También que, para efectos del registro de los documentos de seguridad, el InfoDF deba tener a la vista el documento de seguridad correspondiente. Otro de los temas pendientes en México y en el que poco a poco se ha ido avanzando es la inclusión en los planes de estudio de materias relacionadas a la educación sobre la vida privada y sobre la protección de los datos personales. Este tiempo es el correcto para corregir este déficit y buscar que todos conozcamos la importancia de la privacidad y los derechos que nos otorgan las leyes para proteger nuestros datos personales. Como lo mencioné en este mismo auditorio hace poco más de 2 meses, otro reto pendiente en esta materia es el tema de los cafés Internet. Debemos desarrollar en la Ciudad de México una adecuada regulación para el funcionamiento de estos lugares, ya sean públicos o privados, para que estén obligados a utilizar mensajes de advertencia, filtros de contenido, accesibilidad para las niñas, niños y adolescentes y otros medios para proteger la vida privada de los usuarios y en particular de nuestros menores de edad. Con respecto a este tema, aprovecho para informarles que durante el siguiente periodo de sesión estaré presentando una iniciativa al respecto. En relación con el ejercicio de los derechos ARCO, debemos reformar varias cosas. En primer lugar, debe regularse quién podrá acceder a los datos de las personas fallecidas. Debemos especificar el tratamiento que deben recibir las solicitudes ARCO cuando se presentan ante un ente que no es competente para atenderlas. También debemos aclarar que la acreditación de la personalidad o la identidad puede ser en el momento que se recoge la información y debemos hacer una distinción clara entre los derechos de cancelación y los de oposición. En otro tema, en la estructura orgánica de los entes públicos, es importantísimo prever la figura de enlace en materia de datos personales, similar a la que existe en materia de transparencia.
Por otro lado, en cuanto a los mecanismos previstos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los entes públicos, debemos establecer un procedimiento claro para las visitas de inspección, así como garantizar que las inspecciones puedan no solo iniciarse de oficio, sino a petición de la parte interesada. En relación con las sanciones por incumplimiento, hay varios temas que debemos examinar, tomando en cuenta que la Asamblea Legislativa no tiene facultades para legislar en materia de responsabilidad administrativa de servidores públicos, pues nos aplica la ley federal. Así debemos pensar cuáles de las infracciones a la ley deben o no considerarse como graves. Por ejemplo, considerar como graves el no atender los requerimientos del InfoDF en tiempo y forma. Debemos además incluir como causal de infracción el no rendir al InfoDF los informes solicitados y especificar que subsanar una infracción a la ley considerada como grave no implica el perdón de la falta o la inexistencia del castigo. Hoy las bases de datos se han convertido en un producto de intercambio no solo de alto valor comercial, sino de un alto valor electoral. Existen un sinfín de empresas cuyo negocio es exclusivamente el de recolección de datos personales. La venta de estos datos es un tema muy delicado cuya regulación debe estar ligada a la materia penal cuando se trata de negociaciones con fines electorales. Finalmente, los invito a enviarme propuestas para mejorar nuestra ley al correo electrónico que les facilitarán también en la página del InfoDF. Les agradezco mucho su atención y una disculpa por lo acelerado de la exposición.